Bienvenidos a este nuevo capítulo, es el número 10 de esta serie de electrónica. Los primeros 9 se trataron acerca de los conceptos básicos. Bueno, este capítulo 10 da inicio a la siguiente parte, al estudio de los diodos. Entonces, pues empecemos, sin más. Entonces aquí, a ver, ¿de qué se tratan los diodos? Bueno, déjenme poner entonces diodo. Bueno, ¿qué podemos decir acerca del diodo? Bueno, podemos decir que es un dispositivo de dos terminales. ¿Qué más podemos decir? Está formado por dos capas de silicio, una P y otra N. Eso también lo podemos decir. Podemos decir también que se puede comportar como conductor o como aislante. También lo que podemos decir es que su nombre significa di. Di significa dos, más odo es la terminación de la palabra electrodo. También podemos decir que es un semiconductor. Estos son aspectos que podemos decir acerca de un diodo. Hay más, pero con estos vamos a empezar. Entonces, se puede comportar como conductor o aislante, sí. Es un dispositivo de dos terminales, también. Está formado por dos capas de silicio. Su nombre significa dos electrodos. Es un semiconductor. También podemos decir que tiene dos terminales, ya le dijimos, pero podemos decir que su funcionamiento se basa en lo que se conoce como la unión P-N. Todos estos aspectos, todo esto lo podemos decir de un diodo. Bueno, vamos a ver símbolos. A ver, eso lo vamos a poner en otra página. ¿Cuál es el símbolo del diodo? A ver, déjenme ponerlo por aquí lo tengo. Aquí está. Este es el símbolo del diodo, símbolo electrónico.
Este es el símbolo electrónico del diodo. ¿Y en qué consiste? Bueno, representa básicamente lo que hace un diodo. ¿Qué es lo que hace un diodo? Eh, Conduce corriente en un sentido o en otro, dependiendo de cómo esté conectado a un circuito. Se dice de cómo esté polarizado. Eso es lo que tenemos aquí. La flechita nos dice cómo debe de ser la circulación de la corriente. Entonces, ahí vemos en el símbolo, parece una flecha pues parece la flecha. Esa flecha indica el sentido en que la corriente puede circular en el diodo cuando la polarización que tiene es directa. Ahorita vamos a ver qué significa polarización directa. Y tiene las dos terminales, una se llama cátodo y otra se llama ánodo. El ánodo es positivo, el cátodo es el negativo. Ahí está. Y aquí voy a poner entonces el funcionamiento de un diodo. Principio de funcionamiento. ¿Cuál es este principio de funcionamiento? Cuando un diodo está polarizado en directa, y aquí voy a poner lo que significa polarización, ahorita lo voy a poner. Cuando un diodo está polarizado en directa, se comporta como un conductor. Cuando está polarizado en inversa, ahorita vamos a ver qué es esto de inversa y directa, se comporta como un aislante. Eso es, en términos muy generales todavía, el principio de funcionamiento de un diodo. Cuando está polarizado en directa se comporta como un conductor. Cuando está polarizado en inversa se comporta como un aislante. Y aquí, polarización. Polarización directa significa que el ánodo tiene un voltaje mayor que el cátodo. Eso es lo que significa polarización directa. En contraparte, tenemos la polarización inversa. En polarización inversa, el ánodo es el que tiene un voltaje menor. Eso es lo que quiere decir polarización inversa y polarización directa. Ahora vamos a acomodar esto.
Ahora sí, ahí se ve mucho mejor. No sé si está bien. Entonces, polarización directa quiere decir que el ánodo tiene un voltaje mayor que el cátodo. Eso es polarización directa. Y cuando eso sucede, el diodo conduce. Se dice que se comporta como un conductor, como si fuera un metal. Y cuando está polarizado en inversa, es decir, al revés, cuando su ánodo tiene un voltaje menor que el cátodo, entonces el diodo se comporta como un aislante. Eso es lo que podemos decir el principio de funcionamiento. Podemos manipular un dispositivo como este de tal manera que se comporte como conductor o como aislante según nos convenga. Entonces tenemos símbolo electrónico y principio de funcionamiento. Vamos a la parte un poco más difícil, el modelo matemático de un diodo. Y no solamente modelo matemático, más bien son modelos matemáticos. Podemos agruparlos en tres modelos. Por aquí voy a poner el modelo más sencillo de todos, el modelo ideal. Lo que me gusta decir de los modelos ideales es que no sirven más que para comprender cómo funciona un circuito. Y en este caso, cómo funciona un diodo. Entonces tenemos modelo ideal. Tenemos el modelo exponencial y tenemos el modelo de caída constante. Estos son los tres modelos para un diodo. Primero veremos el exponencial, luego el modelo de caída constante, a ver, ya se me fue, y lo ponemos. Y luego el modelo ideal. Los tres modelos tienen su importancia. El modelo exponencial es el que más se acerca a la realidad. El de caída constante nos permite tener tener cálculos matemáticos más rápidos, simplificar el modelo exponencial sin perder mucha exactitud ni precisión. El modelo ideal tiene más error, es el más alejado de los tres de la realidad, pero nos permite algo muy importante, comprender cómo funciona un circuito con diodos. El modelo exponencial nos dice lo siguiente: nos dice que la relación entre corriente de un diodo y voltaje de un diodo es exponencial. De esta forma. Y D quiere decir corriente del diodo. Es igual a una constante IS llamada corriente de saturación inversa, que multiplica a un factor exponencial. En esta exponencial tenemos un cociente. En el numerador está el voltaje del diodo y en el denominador está un parámetro llamado voltaje térmico. Todo este es el factor exponencial.
No es nada sencillo, no, eso es cierto. Ese es el modelo exponencial del diodo. Por aquí déjenme poner, ah, necesito, necesito un plano. Nada más que ya se me olvidó dónde estaba este plano. No lo voy a tener que dibujar así. Aquí está. Sabía que aquí estaba. Aquí en este plano voy a dibujar pues el modelo exponencial y lo vamos a dibujar a ver si se puede en rojo. A ver, es color naranja. ¿Qué nos dice el modelo exponencial? Nos dice que cuando el voltaje del diodo es mayor que cero, entonces la exponencial es positiva y sabemos que una exponencial positiva crece muy rápido y así con esa velocidad va a superar al uno y se va a volver positivo. Y luego va a crecer y va a crecer y va a crecer de una forma pues muy, 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 muy grande. Entonces en este plano tenemos en el eje vertical la corriente del diodo y en el eje horizontal tenemos el voltaje del diodo. Entonces en el primer cuadrante tenemos esta parte en donde la curva es exponencial positiva. Luego en la parte negativa. ¿Qué quiere decir la parte negativa? Que el voltaje del diodo es negativo. Es porque está polarizado en inversa. Entonces, en esa situación, la exponencial se vuelve negativa y esa exponencial negativa sabemos que tiene una propiedad. Tiende muy rápido a ser cero. Tiende a cero muy rápido. Entonces, prácticamente sobre el eje vertical, perdón, horizontal, tenemos esta parte de la curva. Hasta ahí, el modelo matemático está representando adecuadamente el comportamiento del diodo. Sin embargo, hay algo que no puede representar, y eso es lo que sucede si el voltaje del diodo es muy negativo. Bueno, en ese caso tenemos un comportamiento pues de conductor del diodo. El diodo puede conducir, pero conduce en sentido contrario. Ahí está entonces el modelo exponencial. Vamos a abundar un poquito más en un momento. Entonces, en resumen, el modelo exponencial relaciona el voltaje del diodo y la corriente en el diodo de una forma exponencial. Aquí nada más hace falta decir qué significan los parámetros. Y ese es, se llama corriente de saturación inversa. Así se le conoce. Y ese corriente de saturación inversa. Tenemos el otro parámetro llamado Bt. Se le llama voltaje térmico. Bueno, como su nombre bien lo dice, depende de la temperatura.
podemos decir que ese voltaje térmico a temperatura ambiente son 300 Kelvin, que a temperatura ambiente ese valor de voltaje vale aproximadamente 26 milivolts. Bueno, esos son entonces los parámetros de la ecuación. No me gustó. Ahí y mejor este. Ahora sí. Ya por último, IS es la corriente de saturación inversa muy pequeña en general. Es un valor de 10 a la menos 12, 10 a la menos 13, 10 a la menos 15 amperes. Es una corriente muy pequeña y se debe a la física de la construcción del diodo. Ahora, el modelo de caída constante. Este modelo de caída constante simplifica la ecuación exponencial. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace de la siguiente manera. Nosotros podemos ver que en el primer cuadrante la ecuación exponencial es casi una recta vertical. Y podemos entonces nosotros aproximar aquí una recta vertical en lugar de que sea exponencial, una recta vertical. El modelo de caída constante hace eso precisamente. Aproxima la parte positiva de la exponencial con una recta vertical. ¿Y cuál es esta aproximación? En este modelo se asume que el voltaje del diodo más o menos es constante, o mejor dicho, no más o menos, es constante. Y la mayoría de los libros asumen que el voltaje del diodo es de 0.7 volts. Déjenme cambiar esto. Esto es lo que dice el modelo de caída constante. Que el voltaje del diodo vamos a asumir que es constante 0.7 volts. ¿Cómo cambia esta consideración al modelo? Bueno, déjenme poner aquí mi eje otra vez, mi sistema coordenado, donde de nueva cuenta aquí tenemos la corriente del diodo y aquí tenemos el voltaje del diodo. Entonces, en el modelo asumimos que esto es constante, así. Y ese valor es de 0.7 volts. Esta es la diferencia entonces con los modelos, entre el modelo exponencial y el modelo de caída constante. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que cambiamos la curva exponencial positiva con una recta. Y 0.7, pues matemáticamente se puede demostrar que con la teoría de la probabilidad y la estadística, que ese valor es bastante acertado, es bastante preciso y no se pierde mucha exactitud. Aunque sí debo de aclarar que es una aproximación. El rango, si estuviéramos en probabilidad, les diría que el intervalo de confianza del 95% el rango es de 0.6 a 0.8 y tomamos como media 0.7 volts.
Ahora, la parte, digamos que de polarización inversa, esa no cambia. Aquí eh, asumimos que el diodo no va a conducir corriente desde 0.7 y valores menores que ese valor, que de 0.7. ¿Hasta dónde? Hasta aproximadamente aquí, así, en donde el voltaje negativo, en donde el diodo sí conduce, tiene otro nombre. Se le llama voltaje de ruptura. Voltaje de ruptura o voltaje Zener también se le puede llamar. Ahora, este voltaje de ruptura o voltaje Zener, pues cambia de un diodo a otro. Hay diodos que tienen ese voltaje en -100, -120, -200. Hay otros diodos que tienen ese voltaje en -30. Otros, llamados diodos Zener, tienen voltajes de -10, -9, -2, -3, -6, -12, -8, -7. ¿Y de qué depende eso? Depende de cómo se fabrique el diodo. Lo importante es notar que cuando se llega a ese voltaje en inversa, el diodo conduce en el sentido contrario a como dice el símbolo del diodo. Bueno, este es entonces el modelo de caída constante. Ahora, el modelo ideal. El modelo ideal se parece mucho al de caída constante, excepto en un aspecto, que el voltaje que se asume en el diodo es de cero. Eso es lo que va a suceder en el modelo ideal. Se asume que cuando el diodo está polarizado en directa, conduce, y que cuando eso sucede, el voltaje en sus extremos vale 0 volts. Eso quiere decir que desplazamos la recta vertical hacia el eje vertical precisamente. Entonces déjenme poner aquí mi sistema coordenado. Por aquí. Ahora sí. Y aquí está corriente del diodo y voltaje del diodo. Aquí. Cuando el voltaje en el diodo es negativo, entonces no hay conducción de corriente. El diodo se comporta como un aislante. Y luego vuelve a conducir corriente cuando el voltaje llega al voltaje de ruptura o seno. Esta es entonces la diferencia importante
entre los modelos. Bueno, ahí está, un aspecto bastante completo, creo yo, de cada uno de los modelos. El modelo ideal a la derecha, modelo de caída constante en el centro, modelo exponencial a la izquierda. Estos son los modelos matemáticos. Ya mencioné también cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. El modelo exponencial tiene mucha exactitud, es el que más se acerca a la realidad, pero es complicado de utilizar porque tiene una exponencial. Entonces, eso lo hace complicado. El de caída constante pierde un poco de exactitud, tiene más error, pero simplifica mucho las matemáticas. El modelo ideal simplifica aún más la realidad, la simplifica mucho, de tal manera que el error sí es más considerable, pero es muy sencillo de utilizar. Y generalmente se usa para darnos cuenta cómo, cómo funciona un circuito con diodos. Esta es la teoría básica de un diodo. Bueno, en el siguiente capítulo pues veremos conceptos importantes de polarización, de punto de operación y algunos ejemplos de circuitos con diodos. Hasta la próxima.